Y como en efecto el presidente del gobierno tiene mucha razón, ¿cómo no vamos a investigar en la línea de ETA? Tonto sería. Todos creíamos que era ETA. Ayer todo el programa que hicimos aquí, en toda la primera parte del programa, hasta que se tuvo el conocimiento de la tarde, giraba en torno a eso, porque es natural, el presidente tiene razón. ¿Cómo no va a investigar en torno a ETA? Todos creíamos que era ETA. Es absolutamente natural. Con un dato, yo creo que de máxima importancia y de última hora. Ana Terradillos. 3 fuentes distintas de la lucha antiterrorista han confirmado a la cadena SER que en el primer vagón del tren que explotaba antes de llegar a Atocha iba un terrorista suicida. Interior no lo confirma. No hay ningún dato médico, científico, que nos permita hablar de que existe o existía un suicida entre las víctimas. Y posteriormente, con los estudios de ADN, esa hipótesis de trabajo que alguien ha lanzado a los medios en relación con una columna, vuelvo a repetir, que está totalmente identificado por ADN, es decir, que las pruebas posteriores nos van dando la razón, y se trata de un español, y evidentemente no voy a dar más señas del mismo por respeto a su memoria y a su familia. Buenas noches. La Embajada de Israel en España ha confirmado esta petición de asesoramiento realizada a través de esta representación diplomática, que los investigadores israelíes están dispuestos a desplazarse inmediatamente esta misma noche, si así lo decide finalmente el gobierno español. El director del Instituto Greensberg, el profesor Yehuda Hiss, ha declarado que el Ministerio de Salud israelí ha dado luz verde al envío de 3 forenses a Madrid que hablen español. Podría tener que ver también con la identificación de ese suicida que se dice que iba en un ferrocarril. Eso explicaría bien la presencia de los forenses israelíes aquí, sí. Pero no nos confirman ni la composición del artefacto ni el origen de sus componentes. Sin embargo, las otras fuentes consultadas aseguran que ya todo parece indicar que no se trata de los componentes utilizados por ETA y apuestan, sostienen, sería quizá el término más adecuado, que pueda ser otro grupo terrorista vinculado con el extremismo islámico. Nos dicen que Al-Qaeda. Porque no tiene sentido que yo escuche en la SER, perdona que lo vuelva a insistir, que un portero ha visto a 2 personas salir de esa furgoneta, y lo hemos escuchado aquí hace 2 horas, y que no tengamos las vías digitales de nadie, por poner un ejemplo. En un televisor y nos había parecido exactamente lo que ha sido, a Piqué enfrentándose a los manifestantes. Muy enfadado además, sí.
Y sin embargo, cada día tengo más dudas de que el ministro de Interior está mintiendo, porque no me puedo creer que sea tan incompetente de no haber traducido una cinta del árabe en 30 horas. Y no me puedo creer que eso sea tan incompetente como no para no saber de quién son los contratos o cómo se gestionaron los contratos de los teléfonos móviles que se han encontrado. Bueno, por lo tanto, empiezo a sospechar que el ministro Aceves, que no sé qué pinta y me ofende que esté en esa manifestación, está manipulando con fines electorales el dolor de 1000 y pico personas y de todos los países. Decía que la circular a la que ha tenido acceso la cadena SER fue remitida desde el Ministerio de Asuntos Exteriores poco después de las 5 de la tarde. Es decir, cuando ya se había abierto la hipótesis de que la organización terrorista Al-Qaeda pudiera estar detrás de los atentados de Madrid. Ernesto. Yo creo que habría que hacer una pregunta. Cuando la ministra, si no sabía a esas horas que había dudas, es una irresponsable. Y si lo sabía, es una mentirosa. Cuando manda una comunicación de ese tipo a las embajadas, induciendo a que los embajadores intoxiquen, porque intoxicar es transmitir algo de lo que no se está seguro como seguro. Han pasado 2 años y medio desde el 11 de septiembre de 2001 hasta el 11 de marzo de 2004. 2 años y medio y en concreto 911 días. Y alguien nos decía, ¿no les llama a ustedes la atención? Porque en el mundo anglosajón las fechas se ponen día primero, mes después, ¿no? 9 del 11. 911. Yo no sé si algún periódico norteamericano, algún medio, ha hecho alguna elucubración sobre estas cábalas. Alguno comentaba, también he escuchado antes en televisión, que además 911 aquí es el número de la policía, es un número que se identifica como fuerza de seguridad del Estado, digamos, ¿no? Quizá también pueda tener entre esas cábalas algún tipo de interpretación. De las casualidades que se daban, el que hiciera exactamente 2 años y medio exactamente del 11 de septiembre, son cosas también que llevan a pensar a que no se puede descartar esa pista, como hizo el ministro Aceves en Una hora y media después de los atentados del 11 de septiembre, sin que hubiera reivindicación de por medio, el FBI ya conocía los nombres de los presuntos autores y había contactado incluso con sus profesores en las academias de vuelo, entre ellos uno español. Por eso los expertos en análisis antiterrorista no parecen entender que casi 36 horas después de los atentados de Madrid todavía no se ofrezcan pistas fiables. Ejemplo, antes hemos hablado con este policía municipal y nos ha dicho algo muy importante, esa mochila, el material lo tenían desde primera hora de la mañana. Con eso cualquier servicio de inteligencia habría sabido, y de hecho los norteamericanos están extrañadísimos. Hombre, los de que servicios no se secretos sepa... israelíes, mira, tengo aquí, mira, la portada, la primera página de La Vanguardia. Los servicios secretos israelíes ven la huella del terrorismo islamista. Claro. Que es que los servicios norteamericanos e israelíes, que no son sospechosos de gran izquierdismo, los servicios israelíes y norteamericanos han dicho bastante claramente que hay muchísimas pistas que apuntan a Al-Qaeda. Eso lo han dicho siempre fuera de España. Aquí apenas atisbos, apenas nociones. ¿Por qué? Porque el PP de alguna manera, no lo ha dicho, pero de alguna manera se está sobreentendiendo que bueno, para su discurso es mucho mejor que sea ETA.
Pues novedades, desde luego, que contradicen absolutamente lo que acabamos de escuchar al respecto del ministro del Interior. El Centro Nacional de Inteligencia cree que el atentado es obra del terrorismo islámico. Fuentes del CNI han confirmado a esta redacción que todos sus agentes trabajan ya al 99% de posibilidades de que nos encontramos ante un atentado de corte radical islamista cometido por un grupo numeroso, entre 10 o 15 individuos, que pueden estar ya fuera del país y que colocaron las mochilas e inmediatamente después huyeron. Estas fuentes aseguran que desde el jueves advirtieron al Ministerio del Interior que la hipótesis de ETA era muy vaga y que el islamismo radical podría ser el autor. Después de descubrir la mochila bomba, ya no tienen dudas. No es ETA, son terroristas islámicos. El Centro Nacional de Inteligencia acaba de emitir un comunicado en el que dice que no es cierto y no tiene sentido lo afirmado en la cadena SER respecto a que este centro haya abandonado totalmente la línea de investigación en beneficio de esta u otra, es decir, la línea de investigación que apunta la autoría de ETA. Es en el 3 de abril, en el suceso del 3 de abril, cuando descubrimos que efectivamente personas que estaban enmarcadas en esas diferentes líneas coinciden todas en lo que básicamente pudo ser la célula o el grupo autor fundamental de los atentados. Se va a identificar a los titulares del piso o ver quién está en ese domicilio, pues es cuando suceden los hechos de Leganés, y es a partir de ese momento efectivamente cuando se llega a la conclusión de que estamos ante un atentado claro de corte islamista o de origen islamista, y a partir de ese momento básicamente toda la investigación, el grueso de la investigación nos corresponde a nosotros. Además, la policía cuenta ya con una evidencia absolutamente relevante sobre la procedencia y origen de la cinta cassette encontrada en la furgoneta de Alcalá de Henares. Según fuentes conocedoras de esta pesquisa, la cinta tiene su origen en Egipto. Fue probablemente comprada en su capital y trasladada hasta España por alguno de los integrantes del comando que actuó en Madrid. Las fuentes consultadas confirman con este nuevo dato la evidencia de que los atentados fueron diseñados y perpetrados por elementos radicales islámicos y no por ETA.
el equipo necesario para acometer la acción no está, hoy por hoy, al alcance de la banda terrorista y, aunque pueda parecer insólito, le dan credibilidad al comunicado de ETA. A mí casi me matan en enero del año 2001 con un teléfono móvil adosado a una bomba en el cementerio de Zarauz. Y ese método en Europa solo lo usaba ETA, quiero decírtelo. Porque además, entre otras cosas, a las 10:15 de la mañana se localiza por una persona que llama a la policía ese coche, esa furgoneta en la que estaba, en cuyo interior estaba pues la famosa cinta cassette con la grabación que ha sido la pista aparentemente determinante para llegar a estas detenciones, dato que el ministro no comenta en la rueda de prensa que ofrece a las 2 de la tarde. Sin duda, la policía, después de estas detenciones, no duda que va a haber más, que van a ir en cadena. Hay algunos detenidos, algunas personas que están siendo interrogadas en Barcelona. Ayer nos preguntábamos, ¿a qué viene la insistencia, no sustentada por datos, sí por opiniones o por convicciones, de que se... De ETA se han desarticulado 2 intentos de matanzas masivas por la cantidad de material que transportaban. El otro día la furgoneta encontrada en Cuenca, la desarticulada en el País Vasco cuando pretendían introducirla en los días de Navidad en la estación de Chamartín. Luego intento de esta banda para sembrar el terror de nuevo en Madrid y hacerlo por esa cantidad de explosivos de manera masiva había. Todo, por lo tanto, todo es posible. Y es que tampoco dijo nada el ministro Cebes de una cuestión que a mí me parece clave desde el primer momento, y es la famosa furgoneta. Claro. Es decir, la furgoneta se localiza a las 10:15 de la mañana por una persona que llama a la policía y le dice, oiga, hay una furgoneta, tal. Llegan los agentes especialistas, registran el vehículo, encuentran algo en su interior, están, digamos, mirando lo que puede haber ahí dentro, y están hasta las 2:15 de la tarde. A las 2:15 se la lleva a la grúa. El ministro comparece después de las 2. No hace ninguna mención, vamos, yo vi la rueda de prensa, la transmitimos en directo, ninguna mención a la existencia de la furgoneta. El ministro supo eso 2 horas después de haberse encontrado. Así, mi propia fuente, que ya consulté antes ayer hice algún comentario al respecto, aunque en tono menor, me dijo que el Ministerio del Interior fue informado antes de las 12 de la mañana de la existencia de la furgoneta, que la furgoneta contenía material relacionado con las explosiones. Es verdad también que el ministro del Interior el primer día ocultó datos, ocultó un dato fundamental. Él dijo que habían 13 mochilas y que las 13 habían explotado. Dijo que no existía, desgraciadamente, ninguna mochila que permitiera analizar el material. 2 horas antes, la policía le había informado al ministro de que existía esa mochila. Es decir, yo no puedo creer ya en la buena voluntad del gobierno. Yo, desgraciadamente, lo lamento profundamente. Siempre he creído en la honradez profunda del ministro del Interior y básicamente también del gobierno de la nación, y más en casos así. Yo lamento profundamente que ante el dolor de todo el país no hayan tenido la honradez moral, la honradez política de afrontar las cosas desde la neutralidad y desde la eficacia de su trabajo. Me siento avergonzado, os lo confieso. Sí. La mochila fue descubierta a las 3 de la mañana. Fue llevada a la comisaría del Puente Vallecas como un objeto más dentro del desastre ocurrido en Madrid.
tampoco le pedíamos al ministro del Interior, cuéntenos usted qué dice esa cinta. Relátenos usted qué dice. No. Lo que nos extrañó es que él contara que no había sido analizada. ¿Cómo no ha sido analizada la cinta 30 horas después de que fuera encontrada en esa furgoneta de Alcalá de Henares? Resultaba creíble que no hubiera sido analizada. La traducción la teníamos desde el primer día, cuando les dije que eran versos coránicos y que a continuación eran la explicación de esos versos para el que se ha iniciado, o sea, con fines de la enseñanza, era porque lo habían comunicado así a las fuerzas y cuerpos de seguridad los traductores de árabe. Director de Informativos, Dani, buenas noches. Hola, buenas noches. Nada, solamente indicar que, bueno, parece que el ministro está confirmando una por una las informaciones que ha ido dando la cadena SER y solo nos llama la atención un dato. El ministro ha dicho que han recibido a las 19:40 una llamada en Telemadrid en la que ponían en conocimiento la existencia de un vídeo con la reivindicación. Los servicios informativos de la cadena SER esta mañana tenían ya noticias de la existencia de un vídeo en el que se podía contener la reivindicación. No hemos ofrecido esa información, lógicamente, porque la teníamos que contrastar con más fuentes policiales. Es nuestra forma de trabajar. Recibimos información y la contrastamos. Pero este es el dato. En el coche encontrado junto a una de las estaciones, el coche de Alcalá de Henares, había dos cintas en su interior. Una puesta en el cassette, que es la que contenía los versos coránicos, y otra cinta que estaba, diremos, en la repisa, porque ese coche no tiene guantera. Pero ahí había una segunda cinta que conocíamos su existencia, pero de la que no hemos venido informando a los oyentes hasta conocer verdaderamente si tenía algo grabado dentro de interés, dato que todavía no teníamos absolutamente contrastado. Por tanto, hemos decidido esperar a no dar esta información hasta que tuviéramos la certeza de que tendría algo de contenido informativo o relevante para la investigación. Y también, entre otras cintas, se ha encontrado una en árabe que contiene versículos del Corán dedicados a la enseñanza. El gobierno de José María Aznar ha utilizado todos los medios de comunicación públicos y todos los medios privados cercanos ideológicamente al gobierno para tratar de mantener durante 3 días como única tesis la autoría de ETA en los brutales atentados del jueves en Madrid. La certeza, porque nada me gustaría más como presidente del gobierno que decir los asesinos son estos. Nada me gustaría más. Y ponernos a disposición de la justicia. Cuando lo podamos decir, lo diremos. Los servicios informativos de la cadena SER se reafirman en toda la información que han ido ofreciendo a sus oyentes en estas 72 horas. Información siempre responsable, contrastada y confirmada por fuentes de toda solvencia. La SER no ha mentido.